Dante Abad, soy comunicador, soy presidente de la Asociación Amigos de Vía, que juntamente con la Escuela Mayor de Gestión Municipal tenemos el Centro de Documentación de la Historia y el Futuro de Villa El Salvador. Está ubicado en la avenida Mariátegui y Álamos, al costado del colegio El Álamos, ahí al costado de la FECOMUVES en Mariátegui, frente al Monumento a María Elena Moyano. Después de tener el honor de estar junto al profesor Edison Ramos, que es una persona que ha investigado, no solamente ama y quiere Villa El Salvador, sino lo ha investigado, ha escrito un libro. No voy a repetir lo que él ha señalado muy bien, todo el contexto histórico, inclusive cuando se formó Villa El Salvador. Yo voy a dar algunas características de repente, muy rápidas, de por qué Villa El Salvador tiene todos estos premios que el profesor Edison ha mencionado, por qué tantas investigaciones. ¿Por qué, si todos los distritos de Lima se han formado igual? Debido a la presión que hay demográfica, la falta de vivienda, la política de vivienda del gobierno siempre ha sido: invade, tú lotiza, pones agua, luz y después poco a poco se va urbanizando, ¿no? No ha habido una política de vivienda popular. ¿Por qué Villa El Salvador es diferente? ¿Qué lo hace diferente Villa El Salvador? El contexto, como muy bien lo he señalado, pero además es porque se da en una época muy especial, en la época de los años 70, donde hay una efervescencia social, hay un gran movimiento social y donde ya hay algunas corrientes. En el 71 se publica la teología de la liberación del padre Gutiérrez, pero ya se hablaba ahí ya de la corriente de la liberación del sector de la Iglesia Católica. Además, los arquitectos, los ingenieros hablaban pues que no se podía estar todo el mundo trabajando en el centro, que Lima necesitaba ciudades satélites, que la gente trabajara en sus propios distritos, ahí donde vivía, dormía, ahí tendría que trabajar. Ya habían estas ideas ya en ese tiempo. Y cuando se produce en el 71 la invasión y el gobierno decide el traslado, encarga a un joven arquitecto que recién había terminado la universidad, que no era conocido, el arquitecto Romero. Y a él le dice: oye, tú, el plano de lotización ya de la gente, ¿no? Pero con todas estas ideas que ya estaban en la época ahí, toda esta corriente ya que tenían los arquitectos, los ingenieros. Entonces él coge el plano. Acá había pues criadores de aves, de cerdos, había pequeños agropecuarios, ¿no? Habían lo que llamaban colonos. Él coge el plano y dice: bueno, Villa El Salvador va a tener una zona de playas, tenemos la zona de playas. Eso está fácil, el mar estaba ahí. Después coge el plano, voy a tener una zona agropecuaria porque ya tiene un área verde acá, hay gente que está creando sus animalitos, sembrando. Entonces pintó parte del plano verde. Después lo más importante, la zona urbana, donde iban a estar las viviendas. Y dibujó en el plano algo que no lo tienen otros distritos, que ya desde su proyección, antes que viniera acá el primer poblador, ya lo hacía diferente y especial: la zona industrial. Por eso tenemos la avenida separadora industrial, que llega hasta la avenida Reis, desde aquí, desde el primer sector hasta la avenida Reis, donde se toman los carros del Lurín. Todo eso era la zona industrial, ahora que se conoce como parque industrial. Claro, Romero no pensó iba a haber pequeños industriales, las MIPES, eso no existía en esa época, nadie hablaba de pequeña y microempresa. Eran grandes lotes para que venga la Bayer, la Toyota, la Coca-Cola, las grandes empresas, inclusive transnacionales, para que generen trabajo para los pobladores de esta época. Pero ya lo diseñó con un esquema diferente, ¿se dan cuenta? Entonces eso la planificación lo hace diferente a Villa El Salvador. Mientras otras ciudades se han desarrollado sin planificación, aquí, desde antes que empiece un poblador, ya estaba planificado el distrito, en la ciudad. Otra característica especial es que Romero, como tenía que hacer la reubicación rápida de la gente, diseñó su obra maestra, que es el grupo residencial. ¿Qué es un grupo residencial? Son 24 lotes que conforman una manzana, 140 metros, 190 metros en las esquinas, 16 manzanas, un grupo residencial. No tendría nada de extraordinario si no compartieran estas 16 manzanas en medio, en el corazón, un área común que le llamaron Parque Central. Esta área común que está en cada grupo residencial. Y eso
como un sello lo fue multiplicando, ¿sí? La manzana A, todo el mundo comenzaba por la manzana A, lote 1, lo fue multiplicando a medida que eran las necesidades para vivienda. Y cada 4 grupos residenciales tenía un colegio, tenía un mercadito, tenía también un área para su capilla. Así lo fue planificando Romero, ¿no? Entonces se concebió que Villa El Salvador no era ser una ciudad dormitorio. Por eso que las grandes avenidas, las más anchas, son las transversales, la Avenida del Sol, 1 de Mayo, Mariátegui, César Vallejo, son las grandes avenidas. ¿Por qué? Porque Romero pensó, la gente va a ir, se va a trasladar temprano al parque industrial y a la zona agropecuaria, ¿no? Esa otra avenida se llama agroindustrial, la otra avenida, la avenida separadora industrial y la avenida separadora agroindustrial. Entonces él imaginó así, que la gente se iba a comunicar, a trasladar así, ¿no? Y las avenidas centrales, las que se conectan con el centro, son las más angostas. Claro, ahí falló, porque si ustedes se colocan a las 5 de la mañana a la entrada de Villa a Ciudad Agua Lima, van a ver las grandes cantidades de obreros, de trabajadores que salen hacia Lima a trabajar, y en horas de la tarde, 6 de la tarde, los grandes bolsones de gente que viene a trabajar. El parque industrial genera aproximadamente hoy en día algo de 25.000 puestos de trabajo. Muy poco todavía para todo lo que se requiere Villa El Salvador, que tiene más o menos 500.000 personas. Entonces, esa es una gran diferencia en la planificación. Aquello que nos dicen de niño, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Y a veces uno dice, bueno, ya me están molestando, ¿no? Me están fastidiando, piensan que soy chiquito. Ustedes están acá porque tienen una proyección. Quieren ingresar a la universidad, se imaginan ya profesionales, y de repente ya no solamente con una profesión, sino con una maestría, un doctorado, un postdoctorado. El sueño tiene que ser ambicioso para que contagie. Entonces este sueño lo tuvo también la ciudad. Yo recuerdo a Narda Moyano, hermana de Marilena Moyano, que ya falleció también Narda Moyano. Ella contaba en un conversatorio después del asesinato de Marilena, de su hermana. Decía, cuando venimos acá en el año 71, a mi mamá la acababan de botar de Barranco porque no había pagado el alquiler, y se vino con todos sus hijos ahí acá, y le dieron el lote, eran 4 estacas, 140 metros y 4 estacas, y llegaron ahí contentos con su lote, que esa era su casa, y apenas llegaron, dice que Marilena Moyano con su mamá comenzaron a decir dónde iba a estar la escalera de caracol. O sea, no tenían dónde pasar la noche, de repente no iban a cenar, no iban a tomar un pancito o algo caliente, no tenían, pero ya estaban planificando dónde iban a instalar la escalera de caracol, o sea, ya un segundo piso de la casa. Imagínense la esperanza de esos, ¿no? De esos pobladores. Ellos tenían la seguridad que iban a edificar aquí una ciudad, ¿no? No estaban resignados. Tenían esa fuerza porque no dejaron sus sueños a que el gobierno central o que alguna institución los realizara, sino que ellos mismos estaban convencidos de que iban a lograr sus sueños, así como ustedes. ¿Acaso acá sus padres tienen que estudiar? ¿Sus hermanos tienen que estudiar? Sus padres hacen un esfuerzo para que estén aquí, pero ¿quiénes son los responsables de conseguir este sueño? Son ustedes. Ustedes dependen, tienen esa gran oportunidad. Y así pensaban también los primeros pobladores, nuestros primeros padres. Otra gran diferencia que hace Villa El Salvador a otras ciudades es lo que tenemos cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos un nombre. Como nos llaman, volteamos a veces dónde nos están llamando con nuestros nombres. Tenemos una partida de nacimiento, un DNI, ahora hasta los niños tienen su DNI. Pero las ciudades, el país, los continentes también tienen una identidad. Y Villa El Salvador, a los 8 años, ya en el año 79, ya la gente tenía una identidad, tenía una camiseta por Villa El Salvador. Le decían, ¿tú de dónde eres? De Villa El Salvador. ¿A dónde vas? A Villa El Salvador. ¿Dónde vives? En Villa El Salvador. Entonces, eso es bien particular, que nosotros a veces no lo veíamos. Pero que si te vas a otros distritos, ¿no? ¿Tú de dónde eres? ¿Para quién es más cerca? Villa María, de José Gálvez. ¿Tú de dónde eres? De Tocongo. Yo a veces le digo a los vecinos de José Gálvez, ¿pero tú eres de Villa María? No, yo soy de José Gálvez. Entonces, ¿por qué? El distrito mismo tiene muchas identidades. Villa El Salvador tuvo una identidad que le ha costado, y esa identidad de vecino
ha hecho que se reconozcan como iguales, como hermanos, que puedan convivir, que se puedan avanzar. Villa El Salvador también en el año 71, en este gran contexto histórico, tuvo tres grandes actores sociales. Los tres han aportado. Yo no voy a decir cuál más, cuál menos. En cada uno en su momento. Uno es la Iglesia Católica con Bambarén. Bambarén está desde el año 71, pero Bambarén viene con toda un sector de la Iglesia Católica que es la de la liberación. No necesariamente la teología de la liberación, porque existen varias teologías de la liberación. Gutiérrez dio a luz su libro en el año 71, el padre Gutiérrez, que ahora estaba en el Vaticano este año. Pero todo ese sector de la iglesia fue progresista. Y ellos dijeron, vamos a poner en práctica en esta comunidad lo que estamos propugnando. Y ahí vino, entre otras personas, Michel Ascueta, como parte de este grupo. En el año 71, profesor que era de la Católica, vinieron los profesores de la Católica, se hace el SECON, que ahora se llama Fe Alegría, el Santa Rosa, se van construyendo. Otro gran sector social es el mismo ejército. El ejército decía que era revolucionario, hablaba del cooperativismo, por eso que en el año 73 lo primero que intentaron hacer es una cooperativa, pero los dirigentes decidieron no una cooperativa sino una comunidad. El primer nombre de la cual era Cooperativa Autogestionaria. Pero Velasco tenía un proyecto que él lo llamaba revolucionario. Las grandes reformas de la educación, no solamente del agro, eran impulsadas por Velasco en ese tiempo. Entonces, la autogestión, un poco también viene ahí las empresas comunales. Villa El Salvador tuvo una caja comunal, como un banco, que también en los años del velasquismo también fue importante, fue apoyada. Pero Velasco le dieron, así como dio golpe militar a Belaúnde, él también le dieron golpe militar. Y este gran aliado, amigo de Villa El Salvador, se terminó ahí. El tercer contingente social fue el sector de la izquierda, pero no estamos hablando de la izquierda, en ese tiempo no existía, eran otros partidos de la izquierda, pero que no tenían una vida activa como ahora porque estaban prohibidas las reuniones, era un gobierno militar, no se podía haber reuniones, los partidos hacían una vida casi clandestina, y vinieron sectores de la izquierda, trotskistas, maoístas, leninistas, marieteístas. La izquierda nunca ha sido unificada, así como ahora que estamos unificadas, sale uno por aquí, otro por allá, igualito en el 71, igualito estaba la izquierda, siempre ha sido así, sobre todo la izquierda peruana. Y estos tres sectores vinieron cada uno con un proyecto social y político en Villa El Salvador, y eso también ha ayudado. Ahora Villa El Salvador está en un periodo de... ustedes no sé si habrán visto un especial que Canal 7 sucedió en el Perú. El historiador Tony Zapata dice Villa El Salvador se ha convertido en un distrito más. Ya no lo diferencian 100 cosas más de otro distrito, ya es otro más. En el Velasco cayó, Villa El Salvador tenía una sola iglesia, o sea, el último, el padre Gregorio, del primer sector, comandaba todos los sectores de Villa El Salvador. Pero ya con la diócesis de Lurín, ya con otras directivas, ahora el cura del tercer sector no puede entrar en el segundo sector ni en el primer sector. Antes la iglesia era una organizadamente en Villa El Salvador. Tenía unas características. La teología de la liberación, el padre Gutiérrez también estuvo en un momento a punto de ser expulsado de la iglesia católica. Entonces la iglesia misma tuvo un giro, este sector de la liberación tuvo un giro que fue perdiendo cierto terreno. Y la izquierda, ya sabemos, la izquierda después de haber sido gobierno 3 periodos, pues fue desterrada del gobierno municipal. Hemos tenido a partidos de derecha, que está el PPC, por ejemplo, gobernando Villa El Salvador, el actual alcalde que es un empresario independiente. Entonces, todo esto ha hecho que en un nuevo contexto Villa El Salvador pierda ese dinamismo. ¿Por qué? Porque necesita nuevamente el mito, necesita nuevos objetivos, necesita nuevos planes de desarrollo que motiven sobre todo a los jóvenes a cristalizarlos. En el año 73 hubieron grandes lemas, antes que casas, fábricas. Imagínense, sus padres no tenían dónde dormir, no tenían la seguridad,
y estaban pensando que fábricas, antes que casas, fábricas. No había agua y decían cada casa un árbol, y no había agua. Ahora todo el mundo se queja que el municipio tiene que venir a regar los árboles. En ese tiempo no había municipalidad. La municipalidad se crea en el 83 y sale el primer gobierno en el 84. Entonces, porque no tenemos nada, lo haremos todo, que resume el mito, el concepto autogestionario, ¿no? La autogestión es de uno mismo. Entonces, Villa El Salvador ha tenido una película, Villa El Salvador tiene una heroína nacional que es María Elena Moyano, Villa El Salvador ha sido visitada por el Papa Juan Pablo II, la Madre Teresa de Calcuta, una santa, también estuvo en Villa El Salvador en el año 76, la Madre Teresa de Calcuta, y el Padre José Valirski probablemente sea el primer santo de Villa El Salvador, ya están a punto ya de convertirse en santo, Villa El Salvador. Entonces es una ciudad muy reconocida. Hay más de 3.000 libros sobre Villa El Salvador, sobre diversos temas que han salido. El tema es qué tipo de organización nos proyectamos al futuro. Para terminar, Villa El Salvador tiene grandes problemas ya pensando en el futuro. Villa El Salvador tiene un crecimiento demográfico de 15.000 pobladores. No crecimiento de natalidad, más o menos nacen 7.200 niños anualmente. Mueren unas 2.300 personas anualmente. Pero crece en población 15.000, porque lo que dijo el profesor Edinson, lo que pasaba en el 60, en el 71, que la gente venía de los diferentes departamentos a Lima, sigue pasando ahora. De cada 3 peruanos, 1 vive en Lima, y no Lima de región, Lima departamento, vive en la provincia, aquí, en el corazón, los distritos que tiene Lima, ahí vive. O sea, esto más de 8 millones de personas en la capital no la tienen casi las ciudades de Europa, las capitales de Europa. Entonces, decimos que requerimos mayor transporte, mayores viviendas, pero no es eso, necesitamos impulsar el desarrollo en los demás departamentos del país. ¿Qué ha hecho estos 15.000 pobladores que anualmente se incorporan a vivir en Villa El Salvador? Es todo Oasis casi, todo el 9º sector, para que se imaginen. Eso es anualmente lo que crece Villa El Salvador. Entonces ha logrado que Villa El Salvador sea una ciudad que se ha turizado. Las casas de 140 metros se cortan a la mitad, 170, a veces sin planificación. El transporte es un caos, no hay seguridad, hay un problema de violencia porque hay hacinamiento en las casas, no hay un crecimiento vertical, ordenado. Villa El Salvador ha comenzado a crecer en una zona que es para construcciones de 2 pisos. 3, 4 pisos no está proyectado Villa El Salvador por sus características de terreno. Entonces, Villa El Salvador tiene grandes retos, pero también grandes oportunidades. Yo lo manifestó el profesor Edinson. Tiene 3 universidades Villa El Salvador. Los deportistas destacados, ustedes habrán escuchado a los hermanos Cori, ¿no? A Segarra, a Rosell, a Paul Sobrado de lucha libre, para mencionar algunos. Tiene muchas condiciones humanas. Empresarios, Ángel Ríos, Miguelito, por ejemplo, un gran empresario que está exportando a China, ahora va a exportar a Brasil. Entonces tiene muchas potencialidades. Esa principal potencialidad es su gente, es su población. Entonces depende de ustedes, los jóvenes, imaginarse el futuro que ustedes quieren. Yo voy a terminar ahí porque de repente sería más importante que hagan preguntas de ustedes para que el profesor Edinson o quienes habla pueda contestar. Un fuerte aplauso para María Elena Moyano, como les decía, tiene una historia igual que la historia de repente de sus propias madres, o de sus hermanas, o de sus vecinas, de sus dirigentes. María Elena Moyano ha sido una dirigente con defectos y virtudes como cualquier otra dirigente. Ella fue animadora de educación inicial de los programas no escolarizados de los niños de 3 a 5 años, que enseñaba ahí en el cronoide del grupo 18. Y eso la marcó mucho en su vida. ¿Por qué? Porque se vinieron las grandes marchas, las grandes reivindicaciones del SUTEP, las tomas de los colegios, por los profesores, los padres de familia. Y María Elena era animadora de ello. María Elena entra a estudiar sociología, no concluye sus estudios de sociología,
tiene sus hijos, se casa con Gustavo Pinecki, tiene 2 hijos, pero esto también le da mayor visión y eso le da una visión más también sobre el país. María Elena, una de las características especiales es que es una mujer muy alegre. Por más problemas que tenía, nunca perdió la alegría. Y eso es importante. Y además una mujer que tenía claramente sus objetivos. Ella decía que el problema no era un problema de género, nada más, así como lo entienden los feministas entre hombres y mujeres. El problema era un problema económico y de poder. La mujer no tenía experiencia de poder, le negaban el poder siempre. Y ella, por eso, con otras mujeres, fundó la Federación de Mujeres para que la mujer aprenda a gobernar, a dirigir. La Federación de Mujeres fue una escuela de lideresas, de dirigentes. Ese era su objetivo claro. Por eso que ella postula a la teniente alcaldía de Villa El Salvador y hubiera llegado a ser alcaldesa y hasta dónde hubiera llegado a ser, porque tenía objetivos muy claros, muy claros. No es como ahora un político que tú le preguntas, ¿usted quiere ser congresista, quiere ser presidente? No, de repente. Ella lo decía abiertamente, ¿tú quieres ser alcaldesa? Sí, se conversaba con ella. Y en ese contexto, en los años 90 sobre todo, Sendero Luminoso traslada su guerra del campo a la ciudad. Esta guerra que había pues iniciado en los años 80, la traslada a la ciudad y comienza a matar a dirigentes y a dirigentes, y ella sale al frente de eso. Si se toca a una dirigente, se está tocando a todas, dijo. Mientras muchos hombres no querían pronunciarse, mientras algunos sectores de la izquierda le decían compañeros a los de Sendero Luminoso, María Elena comienza a zanjar con ellos públicamente muy fuerte. Y por eso Sendero inicia toda una campaña de desprestigio, porque ¿cuál es el método de Sendero? Es el terror te paraliza. Con el terror uno se deja manipular y llevar. Si no hay miedo, eso, Sendero Luminoso no funcionaba. Y ver que una mujer saliera a las calles, se enfrentara a través de los medios de comunicación públicamente a ellos, los emplazara, pues fue algo terrible para ellos. El 14 de febrero, Sendero Luminoso convocó un paro armado en Lima. Los carros paraban porque los quemaban. Cogían los senatros, los carros y los quemaban. La gente tenía miedo a salir a las calles. ¿Y ella qué hizo? Hizo una marcha de la paz en el parque industrial, aquí a unas cuadras, donde está ahora la municipalidad, funcionaba la autoridad autónoma y salió una marcha. Y salieron como 40 personas, pero toda en la noche, todos los medios, Canal 12, el 5, el 4, radioprogramas, dieron cuenta de que María Elena había salido y se había enfrentado a Sendero, lo había desafiado, porque Villa El Salvador era vista como una zona roja. Y es por eso que el 15 de febrero la asesinan, la mandan. La orden de asesinar a María Elena Moyano viene del Comité Central, del propio Abimael Guzmán. Y Parraguirre, su mujer de Abimael Guzmán, señala en la Comisión de la Verdad que el 14 se reunieron ahí en la casa de Abimael Guzmán y ahí acordaron, decidieron asesinar, ejecutar a María Elena Moyano. Entonces María Elena Moyano no la matan por ratera, por el vaso de leche, como señalan ellos, no, la matan por enfrentarse a Sendero Luminoso. Pero María Elena tiene toda una dimensión política como regidora, impulsó lo que eran pues las inspectoras en los mercados, impulsó los banquitos comunales como mujer, hablaba de un feminismo de nuevo tipo, donde no se enfrentaban hombres y mujeres, sino que ambos luchaban por una sociedad nueva. Entonces María Elena se enfrentó siempre a la pena de muerte, a la muerte. Cuando en tiempo de Alan García hubo la masacre de los penales, María Elena salió a las calles y funda ahí el Comité de Derechos Humanos de Villa El Salvador con Isabel Villavicencio, que ya falleció también. Entonces María Elena, cuando asesinaron a los terroristas que estaban prisioneros, salió a las calles a defender la vida de esos terroristas que habían sido asesinados ahí en los penales. Entonces María Elena no buscaba la muerte. A mí me da mucha indignación cuando después, en el año 93, ya a un año del asesinato de María Elena, se hace un homenaje en el Estadio Nacional con cassettes, en homenaje a María Elena Moyano pidiendo la pena de muerte. Ella nunca pidió la pena de muerte. Cuando Fujimori da el paquetazo,
Ella sale a defender a las mujeres, a impulsar los comedores populares en contra del paquetazo del Fujimori. Pero sin embargo, la memoria de María Elena se ha ido desvirtuando, se ha ido manipulando. ¿Por qué? Porque ha habido toda una política, sobre todo hacia los jóvenes, hacia los sectores populares, de construir un ideal de María Elena que no ha sido. María Elena era una mujer de izquierda, siempre militó en la izquierda, y murió siendo una autoridad de izquierda, y eso nadie lo va a poder negar. Por eso el Congreso de la República, tantos dirigentes que han fallecido, en representación de todos esos dirigentes, la hace heroína nacional. Pero miren, nunca ha venido un presidente el día 15 de febrero a rendir homenaje a María Elena. Jamás. Jamás ha venido un presidente a rendir homenaje a María Elena. Porque es difícil reconocer el proceso de pacificación que ha contribuido los sectores populares. No solamente fue el ejército ni Fujimori, no se les niega lo bueno que han hecho en ese área, pero también fueron sectores populares como María Elena que pusieron el pecho y que salieron en ese momento para enfrentar la demencia senderista. Y es por eso que se hizo en el año 93 el monumento a María Elena Moyano, se construyó ahí en la avenida Mariátegui, para contarles el punto de la barbarie. María Elena la asesinan el 15 de febrero, su cuerpo fue cremado, su ropa fue aquí está en el cementerio, algunos habrán conocido de repente la tumba de María Elena, y hay ropa de María Elena, no está su cuerpo, no hay nada porque fue cremado. Pero sin embargo, Sendero Luminoso a la semana voló la tumba de María Elena Moyano, dinamitó la tumba, y el guardián que estaba ahí, el guardián solito no pudo salir, dijo que estos hicieron fogata, bailaron alrededor de la tumba, arrancaron la ropa de María Elena Moyano, ya en un hecho pues animal. Y cuando ellos se les reclama, dice, bueno, ellos también en Ayacucho hubo una militante de Sendero Luminoso, una joven, Edith Lagos. Como allá volaron la tumba de Edith Lagos, acá también nosotros hacemos lo mismo. La violencia genera más violencia, eso no lo podemos permitir. Y hasta el día de hoy les cuesta reconocer a Sendero Luminoso que matar a María Elena fue un error. Les cuesta reconocerlo, hasta el día de hoy. Ellos no han pedido perdón por ninguna muerte. Ellos hablan de una guerra, pero en una guerra, cuando se coge un prisionero que están entre dos países, alguien coge el prisionero al otro soldado, al otro ejército, le tiene que respetar su vida y su dignidad, porque ya está desarmado, ya está vencido, no lo puede matar, no lo puede humillar. Hasta en una guerra se tiene que respetar al rival. María Elena, cuando estaba el día 15, entraron a este comedor, a esta pollada, le dispararon en el vientre y ella cayó rendida, estaba desarmada, su seguridad había sido atacado. Ya la tuvieron que haber dejado ahí, la arrastraron y le volaron el cuerpo, la despedazaron. ¿Por qué? Porque querían asustar a toda la población para que no se metan, para que se callara. Y esa atrocidad fue el fin de Sendero Luminoso, porque en los Estados Unidos, en muchos lugares del país, la gente comenzó a protestar, dijeron, si tú matas a gente del pueblo es que no estás luchando con el pueblo. Porque hasta ese tiempo, habían sectores populares que creían, que pensaban que Sendero Luminoso era un grupo revolucionario, que estaba haciendo justicia, que estaba trabajando por el cambio social. Pero cuando mataron a una mujer del pueblo, se le salió la venda de los ojos a mucha gente y fue el fin de Sendero Luminoso. Bueno, buenas tardes a todos. Mi pregunta es, ¿mediante qué ley se fundó Villa Salvador y en qué gobierno? ¿Y quién fue el primer alcalde de Villa Salvador? Villa Salvador se forma en el año 83 como ley, pero recordemos que en el año 71 hasta el año 79 no hay democracia local, era una dictadura. Belaúnde en el año 80 instala recién que se elijan por voto universal y secreto los alcaldes en todo el Perú. O sea, desde el 80 se retoma la democracia local. Y Villa Salvador en ese contexto pertenecía a 5 distritos: Villa María, San Juan, Lurín, Pachacamán y hasta Chorrillos. En el año 83
se crea ahí las elecciones y gana Izquierda Unida. Y el primer alcalde es Michel Ascueta, por Izquierda Unida, en el año 84. Se crea la municipalidad, pero ahí en ese contexto los presupuestos no eran anuales, sino eran bianuales, dos años era el presupuesto. Y cuando se crea Villa El Salvador, la municipalidad recibe la ley de creación y no recibe ni un sol. Se queda, no tenía ni un local. La cual le donó unos muebles para que se sentara el alcalde y atendía con vecinos voluntarios. Muchos de los que son trabajadores nombrados en los primeros tiempos fueron voluntarios, no ganaban sueldo. Ahora imaginamos un palacio municipal, más de 100 millones en obras, pero en ese tiempo comenzó como comenzó nuestras casas, sin nada. Así comienza la historia de la municipalidad de Villa El Salvador. Quisiera que me cuentes sobre la historia del Estudio Iván Elías. A ver, la historia de Iván Elías es una historia bien interesante porque se habló de la violencia urbana acá del profesor Edinson. Iván Elías, ¿ustedes saben quién fue Iván Elías? Ustedes buscan en los libros de historias Iván Elías, no lo van a encontrar. Iván Elías fue un joven como ustedes, así como ustedes. Un joven que estudiaba en el Fe y Alegría, donde Michel Ascueta enseñaba, y este joven, no sé por qué le decía a Michel alcalde, antes de que se creara el distrito, antes de que fuera alcalde, él le decía alcalde a Michel Ascueta. Y este joven, en su barrio, creo que era en el grupo 2, el sector 3 también, ahí hubo un pleito, había una fiesta, hubo un pleito, y se estaban peleando, y él fue a separar a los que se estaban peleando, y uno de estos le metió un cuchillazo. No habían hospitales en esos tiempos, no había muchos carros, no existía la doble vía, ni el tren eléctrico, ni nada, ni el metropolitano. Mientras lo llevaban hasta María Auxiliadora, hasta el hospital, murió desangrado. Fue muy triste porque fue una muerte que no se merecía. Él no estaba peleando, él se fue a apoyar, ¿no? A separarlos, ¿no? Pero en ese tiempo ya había violencia. Entonces, cuando Michel Ascueta entra a la municipalidad en el año 84, crea ese complejo del estadio. Se construye con Invermed, con Lima, unas losas deportivas, un comedor para esto, y le pone en homenaje a ese alumno el nombre de Iván Elías, del estadio Iván Elías. Por eso que lleva ese nombre, de ese joven. Y es importante porque ustedes van al Iván Elías y no hay una placa, ni la foto, ni nada de este joven. Y así se va perdiendo la historia en Villa El Salvador. Saben que le quisieron cambiar el nombre por Jefferson Farfán, este jugador, le quisieron cambiar el nombre al estadio, pero eso es perder nuestra identidad, ¿ya? No se puede cambiar el nombre. Y más bien este joven Iván Elías representa a todos los jóvenes que quieren la paz y que son solidarios, porque él murió siendo solidario para que el otro compañero no lo agreda. Y Michel Ascueta, más allá de la anécdota de que él le dijera alcalde, recogiendo esta solidaridad de este joven, le puso ese nombre a ese. En ese momento no se soñaba que iba a haber un Coliseo de la Paz, ni un estadio como lo hay ahora, ¿no? Ustedes se acuerdan, era de pampa, era de arena. Con la justa después hicieron unas tribunas y ahí estaba, ¿no? El local. Ahora está bonito, pero eso fue todo un proceso. El alcalde Martín Pomar invirtió 5 millones ahí en el estadio Iván Elías, y el actual alcalde de Villa El Salvador ha invertido otro tanto y está como lo vemos ahora, ¿no? Muy bien, interesante la historia. Y también el agradecimiento a Dante y el profesor Edinson. Ya en esa parte vamos a ver o desarrollar una presentación.